Gracias, doctor Ramiro James, por la presentación y buenos días y gusto de estar acá en, en el Instituto de Investigaciones Históricas. Realmente, siempre que he tenido la oportunidad de estar, pues es motivo de mucha alegría de compartir con gente que a través de sus textos primero y después personalmente he admirado y de los cuales he aprendido mucho. Y pues tener hoy la oportunidad, ¿no?, de compartir este tema, que yo espero que sea realmente una mañana productiva también e interesante para ustedes, ¿no? A mí me apasiona el tema, pero yo espero que pueda contagiar un poquito, ¿no?, de mi entusiasmo por este tema que es parte de mi investigación que estoy realizando aquí en el instituto, acompañado académicamente por el doctor Jesús Méndez. Entonces, la intención es, dentro de mi investigación general, presentar un aspecto de ella, ¿no?, que está aquí anunciado en el título, que son las cartas de un joven inmigrante alemán que llegó a Mazatlán en la Navidad, llegó exactamente en la Navidad de 1906, y a partir de que llegó, le escribió cartas a sus padres en Bremen, bueno, y a otros miembros de la familia, pero principalmente a su papá y a su mamá, a veces a la mamá, a veces al papá y a veces a los dos. Y ahorita en la exposición va a salir, ¿no?, uno de sus descendientes. Él con el tiempo se radicó en Culiacán y él se casó en La Paz con una muchacha de Mazatlán, tuvo 3 hijos en La Paz, el cuarto en Culiacán, pero su descendencia casi toda se quedó en Sinaloa, mayoritariamente en Culiacán. Y uno de sus nietos, pues tengo el gusto de que hoy es mi amigo, lo conocí yo cuando andaba buscando descendientes de alemanes en Culiacán, lo conocí y ha sido muy importante para mi investigación. Entre otras cosas, él me donó una colección de 54 cartas de su abuelo, que quedaron ahí en la familia y llegaron a mí, que yo cuando las vi, pues me emocioné, intuí pues que podía ser una fuente importante, muy importante para mi investigación. Lo comenté con mi esposa, que es investigadora, y ella me dijo, no, dice, es una fuente muy valiosa, y lo comenté con el doctor Méndez, y dice, hay mucho potencial ahí, y pues me decidí incluso a escribir un artículo, ¿no?, en torno a esta colección de cartas. Entonces hoy quiero presentar un poquito la historia de mi relación con la familia Hag. Bueno, ellos ya se pronuncia así mucho, Hash, pero es realmente Hag. Este joven que ven aquí en el centro es precisamente Max Hag. Su nombre completo es Karl Max Hag Bille. Y acá están sus padres, ¿no?, que están en Bremen, y está esa comunicación que se estableció entre ellos, y esta es una copia de una de las cartas. Tuve la gran fortuna cuando su nieto me entregó las cartas, las primeras 2 están manuscritas o 3, no entendía nada. Y se las envié a mis 2 hijos, ¿no? Y tengo 2 hijos alemanes adultos, dicen, no entendemos nada, papá. Pero después descubrí que el resto de las cartas estaba ya mecanografiada. Dije, algo vamos a hacer con ellas, ¿no? Entonces, la investigación general que estoy desarrollando aquí en Históricas, ese es el nombre general, ¿no?, la diáspora alemana en el noroeste mexicano, historia, relevancia sociocultural y contribución a la identidad colectiva regional. Y en el tiempo que tengo con la investigación, como un año y medio casi, he tratado de ir abordando regionalmente y temáticamente, con la intención de al final o hacia el final de la investigación, poder sacar un libro, ¿no?, sobre la inmigración alemana en el noroeste de México. Entonces, esta presentación es parte, incluso ya transformado en artículo, que he postulado, como otras investigaciones, o dijéramos aspectos parciales, voy a procurar que se publique en el formato de artículo. Entonces, Karl Marx Hag Bille nació en Bremen en 1885 y murió en Culiacán en 1968. Él nació de una familia de prósperos comerciantes. Su papá era comerciante de tabaco en Bremen, con cierto nivel de prosperidad. Él fue el tercero de 4 hijos. Tuvo una infancia, dijéramos, tradicional, de una familia bien acomodada en Alemania, con posibilidad de estudiar un año en Suiza,
de estudiar música, bien. Hizo el servicio militar, como todos los jóvenes alemanes, a la edad de 18, 19 años, y como parte de la formación que tenían esos jóvenes de familias acomodadas, dedicadas al comercio, parte de su formación era que salieran de Alemania, ¿no? A tener experiencia, a conocer el mundo, aprender idiomas. Y este joven, pues, decidió venir a Mazatlán, donde había una casa, había varias casas comerciales ya establecidas a final del 19, principio del 20, y tal vez la más importante, la más influyente era la casa Melchers. Entonces, uno de los dueños de la Melchers, eran 3 hermanos, era amigo de la familia Hag. Entonces, como que ahí entre los papás, o el papá y los Melchers, organizaron algo para que él pudiera ir a Mazatlán y trabajar en la casa Melcher con ese objetivo, ¿no? Conocer experiencia, conocer el negocio, conocer el mundo. Y fue como él, ya que termina el servicio militar, Karl Marx, se organiza todo para ir a Mazatlán a trabajar a la casa Melcher. Y ahí estuvo 3 años porque el contrato era de 3 años, y en ese periodo de 3 años es donde a las que corresponden estas cartas, ¿no? Le escriben a su papá, a su mamá, el viaje, cómo se siente, cómo percibe la sociedad mazatleca, sus dificultades, el clima, problemas internos, ¿no? Ahí con sus compañeros de trabajo, que eran otros jóvenes alemanes también, sí, casi todos. Entonces, ese es el contenido general de las cartas, y después, ahorita voy a explicar un poquito más, porque trato de destacar algunos rasgos, ¿no? Algunos temas al interior de las cartas. Pero eso así a grandes rasgos, ¿no? El contexto. ¿Quién es este joven? ¿Por qué llega a Mazatlán y en qué condiciones? Viene ya con casa asegurada, con trabajo asegurado, y llega a una comunidad alemana que ya tiene varios años establecida en Mazatlán. Es decir, sus condiciones, si no son óptimas, por lo menos son bastante buenas, ¿no? Como para eh, seguir con su proyecto de vida. Este es el joven a los 19 años, a 2 años después de esta foto, él ya llega a Mazatlán, es decir, con 21 años, ¿sí? A los 19 años, en el año 1904. Y estos son sus padres, ¿no? Johann Andreas Hasch, y su mamá le dicen Nani, pero tiene como 5 nombres, ¿no? Charlotte, Ernestina. La familia decía Nani, dije, mejor me quedo con Nani, ¿no? Nani Ville. Cerca de 1875 tomaron esta fotografía. Esta es la familia Hag en Bremen. La flecha pues indica a Max, su papá, su mamá, sus hermanos, hermanas, parte de la servidumbre. Y podemos ver pues desde estos detalles fotográficos que era una familia, dijéramos, como decimos actualmente, acomodada, ¿no? De cierto nivel económico. Aquí con compañeros de escuela en 1901, vemos a Karl Marx. Al principio me confundí, decía Karl Marx, no, Karl Marx, ¿sí? Pues también por el atuendo y la posición y todo, pues vemos que es un niño, un joven, pues formado con ciertos principios y privilegios. Aquí está con sus hermanos, Andreas, Otto, el otro Julius y su hermana, que en la familia también le decían Mitzi, era María Luisa, pero siempre se refirieron a ella como Mitzi. Y él es Karl Marx, ¿no? Entonces, ellos son los 5 miembros, hijos de esa familia. Uno de ellos murió muy joven, pero los otros 3 se casaron y tuvieron descendencia más o menos amplia. Aquí está Max Hag en uniforme de gala, 1905, ya a punto de concluir o al concluir su servicio militar. Lo mismo, ¿no? Aquí finaliza el servicio militar y aquí lo tenemos en su uniforme de gala. Y bueno, se organiza todo, le organizan el viaje y parte rumbo a Mazatlán, ¿no? Un largo trayecto, por supuesto. Bremen, Hamburgo, Veracruz, y luego por tierra de Veracruz, Ciudad de México, Guadalajara, Tepic, San Blas, y aquí toma un vapor, que es el último tramo que lo va a llevar a Mazatlán.
y va a llegar el 24 de diciembre de 1905 a Mazatlán. Y, bueno, ahorita va a aparecer, pero él, en su edad adulta, él va a escribir su autobiografía, ya que se jubila del trabajo y todo. Y él va a decir, mi primer trabajo en Mazatlán, cuando llegué, me pusieron a decorar el árbol de Navidad. Dice, ¿no? Ese fue su primer trabajo, recién llegando ahí a Mazatlán. Entonces, pues un poquito visualmente, ¿no? El viaje de Alemania hasta Mazatlán. Y esta es una foto, ¿no? De la casa Melchers, que aquí son los almacenes, creo que para acá está la tienda, y acá arriba en la parte superior es donde los Melchers dispusieron de espacios para sus empleados, ¿no? Todos alemanes, casi todos. Y aquí hay algunos jóvenes, ya sería especular algo, pero ¿por qué no? Pudieran ser estos jóvenes trabajadores que están ahí. Pero pues aquí vivían los empleados y acá abajo era la tienda, las bodegas y demás, ¿no? Estamos en 1907, que es donde él está activo como trabajador de la casa Melchers. Y estos son los otros jóvenes alemanes que trabajan para diferentes casas comerciales alemanas en Mazatlán. La casa Melchers seguramente era la más importante, pero estaba otra, La Voz del Pueblo, así en español la nombraron, está Boller, Barney y sucursales, está El Globo, todos. Un especialista ahí de la UAS dice o asegura, ¿no? Que para 1940 había 6 casas comerciales muy consolidadas en Mazatlán. Bueno, aquí estamos todavía mucho antes, pero para mí es importante que veamos pues cómo funcionaban también estas casas comerciales, cómo traían empleados alemanes a trabajar, pero pues también para ellos era una escuela, ¿no? Era muy formativo este tiempo. Y Karl Marx habla de todos ellos en diferentes momentos, ¿no? Por ejemplo, el que está aquí, Timmerman, pues va a ser desde entonces su mejor amigo, y también Timmerman se lo va a llevar a Culiacán en algún momento, y también es parte de mi investigación. Los Timmerman en Culiacán también es una familia bastante amplia. Y este que está acá, Brickhofer, es el que más gordo le caía, siempre lo trata de inútil, de flojo, de no sabe por qué está ahí, etcétera. Bueno, pero ellos tienen que convivir también, son parte ya de la colonia alemana en Mazatlán. Y pues estas son las 3 ciudades en la vida mexicana de Mats. Empieza pues en Mazatlán, su segunda etapa es en La Paz, para concluir en Culiacán, ¿no? Entonces, esta es su zona de influencia. Sí, él viaja, ¿no? Viaja mucho, incluso pasó un periodo largo de una enfermedad, se atendió en la Ciudad de México. Claro que viaja, pero como lugares de residencia son esas 3 ciudades del noroeste. Aquí está, Culiacán llega en 1923, donde va a recibir su cuarto hijo. Bueno, y dentro del artículo que estoy postulando, hago una reflexión sobre la importancia de las cartas, ¿no? Otros documentos más privados para la cuestión historiográfica, y lo que destaqué, considero muy importante, es que la carta permite comunicar cosas diferentes a los tratados más académicos, más científicos, donde uno tiene que cuidarse pues de ciertos patrones, de ciertos temas, la manera de abordarlos. Y una carta no, yo le escribo a mi mamá, a mi papá, sabiendo que nadie me va a leer, y le digo cómo me siento, puedo criticar abiertamente. O sea, hay otro nivel de comunicación. Entonces, en ese artículo, pues también procuro un pequeño apartado para reflexionar por qué las cartas y este tipo de documentos privados, los álbumes, o las autobiografías, etcétera, o reflexiones personales, pues sí son una fuente muy importante, ¿no? De información histórica, porque va más allá de los datos, también va de la cuestión muy personal, emotiva, cómo se sienten, cómo perciben su entorno y demás, ¿no? Y creo que estas cartas, a mí en lo personal, sí me ayudaron mucho para entender mejor la vida de la comunidad alemana, sobre todo de los jóvenes, en ese ambiente para ellos extraño, ¿no? Entonces comunican experiencias y opiniones inmediatas, fundamentales para la historia social, la historia cultural, la historia de las mentalidades, la microhistoria. Es decir, en muchas áreas de la historia pueden ser un material bastante útil. Permite el acceso
a sentimientos, prejuicios, valoraciones, percepciones y otras dimensiones de la comunicación humana. Y que otro tipo de texto puede que esté presente, pero no son tan directas. Entonces, una presentación general de las cartas, son 54 cartas de diversas extensiones, escritas en alemán, que va desde la media cuartilla, la más breve es media cuartilla, pero tiene una de 7 cuartillas, y el resto está más o menos ahí, ¿no? Entre 3, 4 cuartillas. Están mecanografiadas, pero la firma siempre es autógrafa, ¿no? Al final, toma la pluma y firma, y casi todas, o todas son para mamá y o papá, ¿no? Creo que 3 o 4 son para los dos, pero si no, papá y mamá. La redacción es clara y fluida, un vocabulario amplio que puede asumir tanto tonos formales como también humorístico, descriptivo, emotivo o popular. Y me pareció esto importante, pero toca diferentes temas. Con papá toca temas más formales del trabajo, del salario, sus perspectivas a futuro. Con la mamá es más emocional, habla de las chicas, habla de su ropa, habla de, mamá, esta semana tuve dolor de muelas y cosas así, como más personales. Y sobre la comida y la moda con la mamá. Y con el papá, sobre la política, habla poco de política, pero cuando lo habla, temas políticos, es el papá. ¿Sí? O que ya no quiere volver a regresar porque lo van a enrolar en el ejército, lo toca con el papá ese tema, con la mamá no. Ok, estos son algunos de los temas frecuentes en las cartas. Las actividades de la colonia alemana, las fiestas, cómo se siente, quién está, critica a sus jefes o a sus compañeros. Aspectos de la ciudad, empezando por el calorón, las costumbres mazatlecas, sus dificultades de integrarse a la cultura, cómo lo tratan las familias mazatlecas, la comida, le sorprende el tuteo. De aquí cualquiera dice, en cuanto te ve ya te tutea, dice, es diferente a como nosotros, dice, ¿no? O cuando va al mercado, dice, me siento raro, todo el mundo voltea a verme, dice, o voltea a vernos a los alemanes. ¿Cómo usa su tiempo libre? Le gustaba cabalgar, al principio le prestaban un caballo, después pudo adquirir uno, le gustaba mucho ir a la playa, a la plazuela Machado, ¿sí? A las fiestas. Un joven, pues dijéramos, sus actividades normales, ¿no? Pero él las describe pues con cierta amplitud en estas cartas. Bueno, a grandes rasgos ese es el personaje y las cartas, entonces lo que yo hice es identifiqué algunos temas que a mí en lo personal y considerando la frecuencia y amplitud con que los trata, pues son representativos, ¿no? El método, ¿no? Porque hay algunos estudiantes que, ¿cómo le dicen? Primero, el nieto de él, que es ahora mi amigo, me dijo, Daniel, te tengo algo muy importante. Ok, nos vimos, me entregó una carpetota con las cartas, son las cartas de mi abuelo, son patrimonio familiar, te las encargo mucho, bla, bla, bla. Y pues yo pues me emocioné porque así como que intuí, ¿no? Que podía ser algo muy valioso. Fue poquito antes de Navidad y mi familia no estaba, ¿no? Mi esposa, 2 hijos estaban en Chile, tenía mucho tiempo para mí y me dediqué a leerle todas las cartas, ¿no? Las leí, me emocioné, hacía notitas y demás, pero no tenía muy claro qué podía hacer con ellas, ¿no? Pero ese tiempo fue muy importante. Me familiaricé con el vocabulario. Bueno, yo leo alemán, ¿no? Por eso las pude disfrutar y las pude entender. Hay unas medios ilegibles. Y entonces, pero se fue armando, ¿no? Como en mi cabeza, ok, puedo hacer esto, puedo hacer esto. Y lo comenté con el doctor Méndez, lo comenté con mi esposa, qué se podía hacer. Entonces, fue surgiendo así la intención de dar a conocer estas cartas en formato de un artículo, ¿no? Entonces, organicé los temas. Primero hice un catálogo, un cuadro sinóptico. Carta 1, temas centrales. Toca esto y esto. Es 2. Y así, hice una radiografía de las 54 cartas, viendo los temas repetitivos, palabras que usa con frecuencia, modismos, personajes que menciona y demás.
Y ya teniendo ese cuadro sinóptico que yo pensé que iba a ser unas 3, 4 paginitas, al final fueron como 20 y tantas, dije, bueno, ahora me voy por temas y fui seleccionando política, familia, sentimiento, cultura mazatleca. Y me fui otra vez por todas las cartas tratando de rescatar esos elementos, frases dentro de su contexto y demás. Entonces, como que poco a poco ya fui clarificando lo que quería hacer. Y al final, pues, estos son algunos de los temas que seleccioné. Ya en el artículo que postulé una revista, puse la traducción al español, por supuesto. La mayoría creo que tendría dificultad para leer el alemán, pero para quien sepa alemán, también abajo, en la pie de, nota al pie de página, puse el texto original, por si alguien quería irse directamente al original. Bueno, sobre el proceso de adaptación en Mazatlán, sí, el calor, la gastronomía, las costumbres fueron dominantes, el contacto corporal de los mazatlecos, ¿no? Ser muy directos en preguntar cosas privadas o de la familia, su dificultad en aprender el español. Él sabía algo cuando llegó, cómo aprendió, toda esa cuestión. Trato de organizarla. Aquí nomás puse un par de citas, así como para compartir con ustedes el ambiente, el tono con que él se comunica. Dice, ahora hace un calor insoportable aquí. Así que esta noche he sacado mi máquina de escribir de la oficina y ahora estoy sentado al aire libre para no pasar demasiado calor. Sin embargo, sigo sudando bastante. Bueno, yo soy sinaloense, ¿no? Y el calor ya no me asusta, pero lo sufro. Pero sí es terrible, ¿no? Culiacán, todo Sinaloa, no sé. Bueno, supongo que parte de regiones de Sonora también, ¿no? Pero sí es fuerte. Entonces, yo me imagino un alemán de Bremen, del norte de Alemania. Yo tuve la oportunidad de vivir 10 años en el norte de Alemania, Berlín, Hamburgo, un frío terrible. Me imaginaba a este chico, ¿no? Con su maquinita ahí escribiendo, sube y sube a sus papás, ¿no? Bueno, el calor siempre está presente y la temporada de lluvias, wow, para él era sorprendente, los rayos, la frecuencia de los rayos, la intensidad de las lluvias, todo eso él lo describe en estas cartas. Como aquí dice, ayer tuvimos la primera lluvia, qué bien. Aquí casi nunca llueve sin tormenta, así que ayer pude hacerme una pequeña idea de cómo serán las tormentas en este lugar. Allá nunca he visto rayos como estos. Entonces, la cuestión de esa comparativa me parece que culturalmente y psicológicamente es muy importante, ¿no? Cómo él percibe lo propio en relación a, digo, lo ajeno o lo nuevo en relación a lo que él conoce de Bremen, de Alemania. Bueno, y así una serie de citas, las comento, trato de ubicarlas para que sean como más comprensibles. Sobre la vida social entre los alemanes, dice, hace poco celebramos por todo lo alto el Sedan. Clausen, Jorge Clausen, uno de los hombres más prominentes de la colonia alemana en Mazatlán, perdón. Clausen, como vicecónsul, invitó a toda la colonia alemana con sus damas a cerveza y bocadillos a las 6 de la tarde. Armados con farolillos, partimos hacia el club, donde nos esperaba un gran torneo de bolos y una fiesta de aniversario. La colonia alemana más o menos eran unos 30 miembros, ¿verdad? Unas 5 familias, los comerciantes, sus empleados. Era relativamente pequeña, pero sí estaban muy unidos entre sí. Jorge Clausen, pues sí, fue de los principales comerciantes, pero también fue un hombre influyente, incluso tuvo algunos cargos públicos. Y en Mazatlán, si conocen Mazatlán, ustedes conocerán el Paseo Clausen, es una de las principales vías de ahí en Mazatlán, turísticas incluso, la Plaza Germania, la calle Múnich, son varios elementos, huellas de la presencia alemana, y Clausen fue como de los principales promotores. Y era su jefe, ¿no? Dentro de la casa comercial. Y tiene 2 jefes, uno es Filippi y Clausen. Ninguno de los dos le cae bien, pero soporta a Clausen, pero Filippi no le gusta para nada, ¿no? Pero eso se le dice a su papá. Dice, ayer almorzamos en el club. Los alemanes tenían un club. Se conoce como Club Alemán, pero oficialmente se llamaba Club Sinaloa. Almorzamos en el club
en la mesa de los jóvenes alemanes celebramos una doble fiesta de cumpleaños que transcurrió muy agradablemente, sin excesos, algo con lo que aquí uno tiene que contar, ¿no? Los excesos, los mazatlecos, los sinaloenses, fiestas excesivas, ¿no? De derroche. Él compara, pues, ellos no, ellos son moderados, ¿verdad? Celebraron muy bien, pero moderados como ellos son, ¿no? Y se sienten orgullosos de ser moderados. Ah, perdón. ¿Cómo percibe Mazatlán y sus habitantes? Tenemos aquí una relación muy agradable con algunas chicas. Son jóvenes de 21 a 23 años, están en edad, o más bien damas, concretamente las primeras de la ciudad. Se refiere, son hijas de las familias ricas de Mazatlán, no cualquier muchacha entra dentro de sus intereses. Concretamente las primeras de la ciudad, que consiste en que nos reunimos todas las tardes en las olas altas y luego vamos al club. Usted sabe, ¿no? Olas Altas es un sector de las playas de Mazatlán, de las más antiguas, de las más visitadas. Y él lo pone en español, las olas altas, por eso dejé así la traducción. Y luego vamos al club, ¿no? Entonces, empiezan a interactuar con las chicas de las familias ricas, aprenden español, pero pues también ahí se está dando ya un proceso de integración, de intercambio, ¿no? Dice, en el club no hay tanta rigidez como en la plaza, etcétera. Dice, donde uno está siempre bajo la mirada de todo Mazatlán. ¿Sí? Y esta idea la comparte con cierta frecuencia. Se sienten observados y cómo no, ¿verdad? Son diferentes. Fisionómicamente, el idioma y su forma de ser. Es lógico, ¿no? Que la gente los vea. Y yo creo que es una experiencia que todos hemos vivido cuando salimos de un contexto muy particular a otro. Bueno, pero él sí, al principio le molestaba, se nos quedan viendo, pero ¿por qué? Con cierta ingenuidad, ¿no? También hace él esta pregunta retórica a su mamá o a su papá. Respecto a la situación política, pues a mí me parece que tenía, pues, ¿cómo decirlo? Poca formación política o no estaba bien enterado, ¿no? De las dinámicas políticas tanto en Europa como en México, ¿no? Ubiquemos, estamos ya en la última década del porfiriato, ¿no? Toda la cuestión, las inquietudes, los movimientos, la política regional. Dice, la política parece endiabladamente variopinta y no se sabe dónde va a acabar todo esto. Todo se complica tanto que al final ya no se sabe de dónde van a salir mentes tan brillantes que vuelvan a encarrilarlo todo y lo hagan todo mejor. ¿Sí? O sea, se espera el caos que hay en Sinaloa, bueno, y en el país, ¿no? Con los movimientos políticos y demás. Entonces se nota pues cierta ingenuidad en ese sentido. O acá dice, la parte sur de Baja California está totalmente a salvo de la revolución, mientras que en la norte reina la guerra civil, ya que allí se han extendido, además de los revolucionarios, socialistas que quieren establecer un reino modelo para sí mismos y todos luchan contra todos. Pues aquí hay varios especialistas en la región, ¿verdad? Pero es lo que él percibe, es lo que él percibe, ¿no? Y así lo comunica. También habla de lo que pasa en Alemania, en Europa, porque la comunidad alemana recibe periódicos, ¿no? Periódicos enviados de Alemania, pero también de diferentes tendencias políticas, visiones. Entonces dice él, los leo y dice, yo no sé a quién, como, no sé a quién creer, dicen tantas cosas tan diferentes. Y dentro de la comunidad, no lo analizo yo en mi artículo, pero en las cartas se percibe y en otras lecturas veo que la misma comunidad alemana en Mazatlán, como en la Ciudad de México y en otras partes, no es homogénea, ¿no? En sus posicionamientos políticos. Al contrario, en ocasiones son posiciones realmente encontradas, antagónicas, ¿no? Pero él sí lee algunos periódicos que llegan ahí, pero también como que no sabe, como dice, dónde está la verdad. O sea, preguntas de cierta ingenuidad, pero como le digo, hay que entenderlo
pues desde su juventud y de su contexto. Y la motivación del joven Hash para prolongar su estancia en México. Vino con un contrato de 3 años, tenía la posibilidad de prorrogar, lo que él no quiere regresar a Alemania. Dice, él envía, le pide a su papá que vaya al gobierno, ¿no? No sé cómo se llama, el departamento del ejército, porque él se vino acá a México con unas vacaciones, ¿no? No sé cómo funcionó, una de 3 años, pero a los 3 años él tiene que reportarse a Alemania, ¿no? Alemania pues siempre la cuestión de la guerra está muy presente. Entonces, pero él no quiere. Entonces, a través de su papá, pide que él vaya al ministerio y le tramite él una prórroga de sus vacaciones para quedarse en Mazatlán. Su papá lo hizo y le aceptaron la prórroga, ¿no? Y a eso obedece esta carta. Dice, te agradezco mucho que te hayas encargado de los documentos militares y ahora soy libre como un pájaro durante otros 5 años y totalmente independiente de Alemania y del ejército. Que ahora me hayan eliminado de la lista de aspirantes oficiales de reserva no me preocupa demasiado y además ya lo sabía de antemano. Perdió esa posibilidad, pues me vale. Él no quiere regresar a Alemania por el riesgo, ¿no?, de ser enrolado. Dice, lo único que me resulta desagradable de ir allá es que quizá me obliguen a hacer prácticas en el ejército y eso es algo que me gustaría evitar a toda costa. Porque su papá le pregunta al terminar los 3 años de estancia en Mazatlán, oye, ¿vas a venir a Bremen? Y él dice, quisiera, tengo muchas ganas de verlo, pero tengo este temor. Y no regresa. Va a regresar después, ¿no? Pero varios años después a Bremen. Pero por lo pronto se queda en Mazatlán, pero ya no está a gusto en Mazatlán. Tiene un primo en segundo grado que tiene una tenería en La Paz que le invita y se va a La Paz. Y en La Paz va a hacer varios negocios, ¿no? Va a trabajar en la tenería, pero va a traficar o a comerciar con perlas, pone viñedos. Ya después que se pone más complicada la situación también en La Paz, otro amigo, Timerman, lo va a invitar a Culiacán y entonces sí ya se va a establecer pues prácticamente para siempre, ¿no? Hasta su muerte en el 68 en Culiacán. Este es adulto, ¿sí? Max Hash. Su esposa, Margarita Cornejo, una muchacha de Mazatlán, y se casaron. Tuvieron 3 hijos en La Paz, Clara María, Max Andreas, y el otro, no recuerdo cómo se llama, él es de acá con sus amigos. Esto no estoy seguro porque su nieto tampoco está seguro si es en Altata o en El Tambor, playas de Culiacán, que los alemanes les encantaba ir a las playas de allá. Y bueno, esto lo presenté la vez, en una de mis presentaciones aquí, armé el árbol genealógico de la familia. Este es, ¿verdad? Karl Max Hag Bille, mi investigado. Estos son sus hermanos. Y su hermana María Luisa Mixe. Este que murió joven, no tuvo descendencia. Y Karl Max, estos son sus 4 hijos, los 3 primeros que nacen en La Paz y el cuarto, perdón, ya en Culiacán. Y Max Andreas es el papá de mi amigo, ¿no? Aquí ya tomo a Max Andreas, me voy por esa línea, se casa con Margarita Cornejo y Jorge Miguel es el que me proporcionó las cartas. Se dan cuenta, es una familia bastante extendida. Aquí ya estaríamos hablando de la 4ª generación de alemanes en Culiacán. Muchos de ellos y ellas ya están casados y tienen hijos, estaríamos hablando, está 5ª y hasta 6ª generación. Por eso para mí es una familia que ha sido muy importante para lo que he intentado hacer, ¿no? Ver cuál es la presencia alemana, qué hacen, cómo se integraron o cómo no se integraron, etcétera. Entonces, aquí está. Sí, mande. Sí, sí, la palabra sí, no. Ah, sí, la abreviatura de Culiacán, ¿verdad? Sí. Y los que están aquí en recuadros, Rosita, pues es la pareja, y los hijos, hijas, y la fecha
de nacimiento y pues no hay de muerte todavía, o si había, no la registré. Este es el nieto de mi investigado, ¿verdad? Jorge Haj. Este señor es un amigo mío también, él fue cronista de Culiacán y él conoce a todo Culiacán. Entonces, cuando empecé con mi investigación fue el primero que fui, eh, don Jaime Félix Pico. Entonces, en esta investigación necesito que me contacte con todos los alemanes de Culiacán. Ah, sí, cómo no. Y él me contactó con él, que es su consuegro, ¿sí? Y él fue muy importante porque, pues, a través de conozco su familia, pero me contactó con otros alemanes de Culiacán. Entonces ahí fue como me fui metiendo a las diferentes familias y una anécdota curiosa. Ellos fundaron hace 20 años, algo así, una asociación México-Alemana en Culiacán, no sé qué cosa. Y como que no ha funcionado muy bien del todo, ¿no? Pero ahí están. Y me hablaron hace como 6 meses para ofrecerme la presidencia del grupo, no, no, que sea un descendiente de alemán. Bueno, entonces él es el que me ha apoyado bastante, ¿no? Y el que me proporcionó las cartas. Y bueno, la conclusión, no puse una conclusión mía porque yo digo, bueno, es un buen espacio tal vez para concluir entre el público y su servidor, si hay, no sé si la dinámica lo permita, Ramiro, ¿verdad? Preguntas, comentarios, reacciones. Y esto, pues, como le digo, lo escribí como artículo, lo postulé en una revista, estamos ahí en la espera de la resolución. Sí, porque consideramos con el doctor Méndez también que sí sería muy importante que quedara en el fondo por otras investigaciones o que se interesen en la inmigración alemana en México, pues puede ser importante, ¿no? No quería mencionar, me llevó por lo de la anonimidad, pero ya, sí, me llevó. Sería para mí un gran gusto. Entonces, bueno, la conclusión yo la dejo a ustedes, si hay algún comentario, pregunta, crítica. Sí, en Mazatlán es un caso así muy específico porque la inmigración alemana que llega básicamente estaba marcada por el comercio, de gente que viene a establecerse para a partir de Mazatlán extender sus redes comerciales, ¿no? En México, sobre todo en México. Entonces, dijeron, es una inmigración de élite, ¿verdad? No vienen por necesidad económica, vienen para fomentar su riqueza, establecer sus redes comerciales y demás. La que llega a Culiacán o que llega al resto de Sinaloa y aquí al sur de Sonora, ya no es tanto de élite, ¿no? Empieza a llegar otra gente de Alemania que viene más bien por necesidad, porque la situación política pues está complicada en Europa, también hay hambrunas, hay persecución de diferentes tipos, entonces es una inmigración diferente a la de Mazatlán. Ahora, ¿quiénes llegan a México? Pues algunos llegan directamente de Alemania, pero la mayoría viene más bien después de una estancia en los Estados Unidos. ¿Sí? Los alemanes, México nunca estuvo así como prioridad para emigrar. Si se pensaba en América Latina, pues era Argentina o era Brasil, poquito Chile, pero México no era atractivo para los alemanes, excepto para los comerciantes. Y si pensaban acá en el norte, pues se iban a los Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos, muchos se establecen en Estados Unidos, prosperan, se reproducen, tienen influencia cultural, política, económica, pero otros que no, o por diferentes motivos, bajan a México. Entonces, tenemos alemanes que llegan directamente de Alemania y alemanes que llegan después de una estancia acá. Sobre tu pregunta, caso concreto, sí. Tengo otro artículo, bueno, está en la etapa final, mm, donde uno de los temas es la cuestión religiosa por la cuestión de los matrimonios. Cuando se querían casar, la mayoría eran protestantes porque venían del norte de Alemania. La gran mayoría de las primeras 2 generaciones de inmigrantes
venían del norte, y el norte en Alemania históricamente es protestante, y en tanto que el sur es católico, ¿no? La región de Württemberg, de Baviera, son más de tradición protestante, católica, y en el norte, Hamburgo, Bremen, Lübeck, Hannover, es protestante. La mayoría eran protestantes. Cuando se querían casar acá con muchachas mexicanas, de familias mexicanas, tanto la iglesia como la misma sociedad puso muchas trabas, incluso fueron condicionados a hacerse católicos para poder casarse. Entonces, eso generó, sí, al principio roces. Ahora, muchos eran protestantes por tradición, porque nacieron en esas regiones, pero no eran de convicciones propias. Entonces, para algunos no fue un gran choque hacerse católicos, bautizarse dentro del catolicismo, para otros sí. Entonces, es parte de mi artículo que se llama Matrimonios Mixtos. Yo escribí un artículo sobre ese tipo de matrimonio. Entonces, sí se convirtió en un problema importante, porque socialmente no eran aceptados. Ni la iglesia ni las familias aceptaban que sus hijas se casaran con protestantes. Entonces, sí hubo procesos de conversión, de algún modo forzada, ¿no? O sea, no los obligaban, pero ellos, si no eres católico, no te puedes casar aquí con mi hija, ¿no? Y pongo dos casos que son relativamente citados en la historiografía. Hay un Haas en Mazatlán. Jean-Pierre Bastien fue el primero que yo lo leí hace más de 20 años, pero otras fuentes lo citan. Y luego me fui a la fuente original, Adolf Rinch, que escribió sus recuerdos, y él narra, él presenció, él era empleado de Haas, cómo fue, y se fue un proceso ignominioso, ¿no? Lo obligaron a portar casi el San Benito de la Inquisición, tocar a la puerta de la iglesia y decir en voz alta: aquí está un pobre arrepentido que está buscando la verdadera iglesia, la única que ofrece la salvación. Después de que pasa por todo eso, se bautiza en el catolicismo y se puede casar con Rafaela de la Vega. Claro, la familia de la Vega es la más poderosa de Sinaloa del siglo XVIII, ¿no? Entonces, no era cualquier muchacha la que él quería, pero valió la pena el sacrificio, yo creo, para él, ¿no? Pero hay otros casos que no han recibido así como tanta atención, pero en las fuentes he descubierto que sí, tenían que hacerse católicos y querían casarse acá en México, ¿no? Entonces sí fue un tema importante. Sobre todo en los matrimonios, en otras áreas no tanto, sí se extrañaba que no iban a misa, por ejemplo, o en Mazatlán, cuando de repente no quería las autoridades o las familias influyentes mexicanas que sus muertos fueran enterrados en los panteones de la ciudad. Entonces ellos tuvieron que solicitar al ayuntamiento de Mazatlán un terreno, perdón, para poder enterrar a sus muertos, y sí se les concedió. Entonces estaba el panteón de los católicos y el de los protestantes, separados nomás por una reja, pero ya tenían su propio espacio. Entonces, ese tipo de detalles sí habla de que tuvieron problemas también en la dimensión religiosa. Sí. No, y la aprecio y le agradezco mucho, pues ustedes saben, el doctor Méndez, desde el principio, desde antes de que empezara, pues fue mi interlocutor, ¿no? Fue el primer contacto con el instituto. Le digo: doctor, tengo este proyecto, así, así, y pues desde entonces sus observaciones, sus críticas, sus recomendaciones han sido muy valiosas, ¿no? Para mi avance, ¿sí? Y tiene toda la razón. Es muy variada la inmigración. Yo estoy concentrado en el noroeste, pero como referencia, pues por ejemplo, lo que pasó en Chiapas es lamentable, ¿no? En el Segundo Imperio, Maximiliano y Carlota promovieron la venida de gente del ámbito alemán, y ya después que cayó, que se restaura la república, quedaron completamente abandonados. Una experiencia muy dramática, ¿no? La doctora Durán Merck, que es la especialista en ese periodo y en ese tema, bastante dramático, pero muy interesante, porque los sobrevivientes de algunos se integran y surge ahora un grupo muy especial, ¿no? De alemanes que se cruzan, dijeron, con población indígena de Chiapas y de parte de Guatemala, y surge un grupo bastante especial también lingüísticamente. Y sí, estamos muy enfocados en esa, dijéramos, migración de élite o comercial, o muy duro, como von Mentz le llama, y el grupo de investigadores que trabaja con ella, imperialismo comercial, porque sí, es muy amplia, y sí, después llegan, lo dice muy bien el doctor,
pues llegan médicos, tipógrafos, albañiles, gente que trabaja el cuero, ¿no? En las tenerías, o algunas familias traen empleadas domésticas de Alemania, institutrices. Entonces también esa migración, que pudo ser al principio sí muy marcada por el comercio, se va ampliando y se va para, bueno, para nosotros como investigadoras e investigadores, pues más interesante, ¿no? Ver tanta variedad de la gente del ámbito alemán que llega a México y sus diferentes experiencias acá en el país, ¿no? Sí, no, es importantísimos en Mazatlán, ¿no? Los maestros cerveceros, sí, no, y en Mazatlán, Jacob Lang con Clausen y otros forman, es la primer fábrica de cerveza de Sinaloa y que después se va a transformar en la cervecería Pacífico, ¿no? Que probablemente sea la más importante o una de las más importantes a nivel nacional, sí, los alemanes y en el ámbito musical hay quien sospecha que la tambora sinaloense procede de la música bávara, sobre todo, ¿no? Ahí yo pongo una nota en uno de mis artículos de que hay otros especialistas que tienen otra opinión, pero de que hay influencia, sí es, ¿no? ¿Qué tan directa? Pues ahí se sigue discutiendo, pero sí hay una influencia, ¿no? Sí, sí, claro, sí. De esos instrumentos que llegan, no existían acá en el noroeste, no son de procedencia alemana. Ah, sí. Muy bien. Primero, sobre tu primer comentario, no siempre fueron así tan dramáticas, ¿no? Los intentos de casarse protestantes con mexicanos, precisamente por lo que dices, de repente como que la iglesia se flexibilizó y había una especie, no sé si llamarlo todavía dispensas, pero había como permiso. Sí se podían casar, pero en este caso la mayoría eran los hombres protestantes, tenían que firmar o declarar que no iban a obligar a su esposa a hacerse protestante y los hijos que Dios les diera iban a ser educados dentro del catolicismo. Si ellos aceptaban esto, se facilitaba bastante. Y puedo poner un caso también de Culiacán, de un hombre de apellido Jaus, de que su nieto también es uno de mis informantes principales, cuando se decidió casar con una muchacha de Culiacán, católica. Él no era luterano, pero era presbiteriano, metodista presbiteriano, presbiteriano creo. Él firmó eso, ¿no? Y ya en la vida cotidiana, él a veces iba a la misa, acompañaba a la esposa, pero una de sus hijas, Yolanda Yaos, me dice, mi papá iba a la misa y se, ¿sabes qué hacía? Nos dejaba en la puerta y se quedaba por ahí dándole vuelta a la iglesia. No entraba, dice, ¿no? Se quejaba, dice. Pero la que nos, ¿cómo que la palabra que usó? La que nos mostró, nos enseñó la religión, era mi mamá. Ella era muy fuerte y aunque él no quería entrar, nosotros todos los domingos íbamos a misa, incluso yo y mis hermanas fuimos a colegios católicos de monjas, dice, ¿no? O sea, había como cierta identificación muy fuerte con el catolicismo, pero ese nos narra esa anécdota. Su papá iba, dice, mi papá, dice, cuando estaba enojado y no quería que fuéramos a la misa, inventaba llevarnos a la playa, dice, con tal de no llevarnos a la misa el domingo. O sea, ese tipo de situaciones tanto anecdóticas creo que nos abren un poquito el panorama, cómo se daban esas relaciones, ¿verdad? Entre dos formas de percibir lo religioso. Y para el simposio de investigadores e investigadoras, quiero presentar precisamente el tema de los matrimonios mixtos, donde traigo esta relación, porque ya lo extendí un poco más al noreste de México y veo que como que se fue volviendo más flexible la posibilidad de esos matrimonios, pero sí, cuando menos para Sinaloa conozco varios casos y están en los documentos de Family Search donde está escrito, ¿no? Y se compromete a que los hijos que Dios les dé van a ser educados en la religión católica y nunca intentará que su esposa abandone la verdadera religión. O sea, está escrito, ¿no? A mí me sorprendió, ¿no? Pero ahí está. Entonces, pero para el simposio voy a presentar más información al respecto. Y disculpa, reitérame tu pregunta, Pedro. Sí, ¿cómo se dio? Bueno, a La Paz llegaron más tarde. Era Mazatlán y de Mazatlán pues influyó en el sur de Sinaloa porque se conectaron
sobre todo con los centros mineros, ¿no? Con el Rosario, con Cosalá. Entonces, llegaba hasta Álamos, y después, más bien, el principal centro que se estableció como una ruta comercial muy, muy sólida fue con el puerto de Guaymas. Entonces, ya teniendo Mazatlán, Guaymas y un poco más hacia el sur, La Paz, como tú dices, era casi deshabitada La Paz, pero vieron la posibilidad del cultivo de la uva, ¿no? Tal vez para el vino, pero sobre todo cultivaban las perlas, negociaban mucho con perlas. Su primo, Billy Rocol, o Wilhelm Rocol, que fue el que lo invitó, se dedicaba a eso. No sé cómo llegó ni cómo empezó el negocio, pero él ya tenía una tenería en La Paz, cultivaba uvas, tenía ganado y se dedicaba a la negociación con perlas. Entonces, no era así como tan multitudinaria la presencia alemana, pero los pocos que había iban como un lugar específico, tal vez por las, no sé, las condiciones climáticas, ¿no? De La Paz eran diferentes a las de Sinaloa y se podía cultivar y tal vez podían apropiarse de más terreno para el ganado, para el cultivo, pero sobre todo la perla, porque no solamente Wilhelm Rocol, sino otros alemanes se dedicaban a eso. Entonces, no tengo la respuesta precisa, pero creo que por ahí habría que buscar cómo se estableció la red Mazatlán, La Paz, porque es más clara Mazatlán con los otros centros mineros y ya después Culiacán es otro rollo porque son otras dinámicas, ya en Culiacán y Álamos y acá en Sonora ya no es tanto el comercio grande así establecido como en Mazatlán, fueron otras las dinámicas que se fueron estableciendo, otros trabajos, otra forma de cómo se organizaban los alemanes. Por ejemplo, en Culiacán nunca hubo una colonia alemana, ¿sí? En Álamos tampoco, Mazatlán sí, pues, porque las condiciones creo yo que estaban dadas para que ahí sí se formara, ¿no? Este tipo de asociación fuerte entre los alemanes, ¿no? Y gracias, muy interesante. Mira, mi experiencia con las cartas fue que yo visité el Museo de la Inmigración de Hamburgo. Yo lo visité hace varios años. Yo vivía y trabajaba allá en Hamburgo. Fui porque me pareció interesante, pero yo no tenía siquiera en perspectiva en algún momento investigar la inmigración alemana y me llamó la atención porque en el museo se exhiben muchas cartas, ¿verdad? Y leía fragmentos y me emocionaba. Yo mismo estaba en mi propia experiencia. Yo era inmigrante en Alemania, ¿no? Entonces me sentí identificado con algunas cosas que se planteaban, como la diferencia de entender algunas cosas, el proceso de adaptación. Y ya después que empecé con esta investigación, pues empecé a buscar, ¿no? Y hay muchos libros que han coleccionado cartas de diferentes migrantes, ¿no? De españoles, de cubanos, pero también de alemanes. Entonces, principalmente encontré 2 libros en la red, los pude adquirir. En español sería algo así, cartas desde la lejanía de mi patria o cartas desde muy lejos de mi patria, ¿no? Y más o menos se parece a Max Hag. Son un grupo de inmigrantes que le escriben a sus familiares, sobre todo a sus padres en Alemania, y le platican lo que han vivido en Estados Unidos, ¿no? Son migrantes que llegaron acá. Entonces, ese libro tiene una pequeña introducción metodológica, ¿verdad? Muy, muy pequeña, son como 5 o 6 páginas, es como una presentación más bien del libro, pero a mí me orientó, porque yo tampoco tenía ni un método, ni nunca había tenido yo esta experiencia investigativa. Entonces, con la primera lectura de las cartas, lo que había visto en el museo, ese sentimiento de que hay que poner esto de una manera dentro de un marco historiográfico, histórico, para que sea más entendible. Entonces, fui de algún modo creando mi propio método, ¿no? Que por supuesto no está desarrollado, pero yo pensé que eso era importante. Primero leer las cartas, de algún modo apropiarme emocionalmente de ellas, intelectualmente de ellas, y luego pensé que era importante destacar las ideas principales. Fue cuando surgió la idea de ese cuadro sinóptico para tener como un mapa de todo lo que dicen las cartas. Y el tercer momento, pues casi se dio por lógica, ¿no? Organizar, ok, cuando habla de la familia, lo pongo en un lugar, cuando habla de cómo ve Mazatlán en otro, y cuando habla del trabajo en otro. Pues ha sido un método muy, muy rudimentario, muy elemental, pero en mi caso creo que me funcionó. Será cuestión de que conozcas este prólogo porque sí te da ciertas luces que hacer, ¿verdad? Y no necesitas hacer carta en alemán. Por ejemplo, vi una de españoles que estuvieron en Cuba
y que desde Cuba escribieron España, que está en español las cartas, ¿no? Entonces, que pudieran servirte como para que sigamos trabajando un método, porque yo no digo, este es un método elaborado, no, al contrario, es bastante rudimentario, pero sí es importante que trabajemos este método aquí, ¿verdad? En el instituto y acá en México en general. Pues como siempre, ¿no? Y reiterar lo que dije, siempre para mí pues estar acá es una alegría y estoy contento con la investigación y el asunto es que a medida que uno va leyendo, investigando y pensando, le surgen tantos temas que dice uno, el tiempo se acorta y yo quiero decir tantas cosas, ¿no? Pero el tiempo que pueda, como dice la canción, el tiempo que me quede libre, si me es posible, voy a seguir desarrollando estos temas, ¿no? Que me apasiona porque ustedes, bueno, los que son más cercanos a mí y que ya somos amigos, pues saben que yo estoy muy ligado a Alemania emocionalmente porque viví allá, porque tengo 2 hijos alemanes y me formé cuando menos en el área de la teología en Alemania. Entonces no es solamente de interés meramente académico, ¿no? Está involucrado la emotividad, la biografía y siempre he creído, ¿no? Y ustedes que son investigadoras, investigadores tal vez tengan experiencia, cuando uno emocionalmente está ligado al tema que estudia, como que se disfruta más y de algún modo la perspectiva con lo que uno aborda, lo que ve y cómo lo describe, pues también está afectado, creo yo que positivamente, ¿no? Pues con eso del tema objetividad, subjetividad, yo siempre lo he relativizado bastante, ¿no? Pero creo que desde el punto de vista subjetivo, a mí me sirve mucho, ¿no? Mi ligazón biográfica con Alemania para ver algunas cosas que tal vez otra gente no ve. Por ejemplo, cuando este joven habla de sus dificultades, todos me ven y que los mexicanos son así y que no son impuntuales y que me tutean muy rápido. Yo lo viví a la inversa en mi tiempo en Alemania, entonces de algún modo lo biográfico sí influye en lo intelectual, ¿no? En la manera de percibir un tema y de plantearlo por escrito, ¿no? Pues agradezco mucho, doctora, al instituto y a todos ustedes, ¿no? Su presencia y el doctor Méndez, que siempre ha estado ahí, ¿no? Apoyando y guiando y criticando, y eso me ha servido bastante. No, pues, no, gracias, doctora. Mira, prácticamente de que México se independizó, del México independiente, y no solo los alemanes, también los ingleses, los franceses, los estadounidenses vieron el potencial de México para explotarlo, ¿no? De algún modo. Entonces, ya para final del 19, cuando llegan los alemanes, antes de los alemanes, pues ya estaban los ingleses, los norteamericanos y algunos españoles, pero también esas migraciones aumentaron. Para el tiempo de Max Hachals, o principio del siglo XX, están muy establecidas las casas comerciales, sobre todo las inglesas, norteamericanas y españolas también en Mazatlán. Incluso a veces trabajan en conjunto. Está la empresa Gavira de España que se asocia con alemanes y es una empresa mixta, ¿no? Con capital y con empleados españoles y alemanes. Y lo mismo se da en el caso de con algunos ingleses y norteamericanos. Es decir, los extranjeros entre sí, si les convenía las alianzas por diferentes cuestiones, las establecían sin ningún problema. Y en el ámbito social también. Por ejemplo, una vez celebraron la fiesta de Cavadonga, los españoles, y Matzach refiere, nos invitaron los españoles, celebramos con ellos, y de repente también los alemanes, cuando tienen una fiesta específica, invitan a otros miembros de las comunidades inmigrantes. Sigue siendo bastante de élite, ¿no? Pero sí, hay encuentro, hay convivencia, tanto a nivel formal, es decir, con sus empresas comerciales, pero también a nivel personal. Cuando mencioné ahorita que hicieron una solicitud al Ayuntamiento de Culiacán para que les dieran un terreno para sepultar a sus muertos, no fue una iniciativa solo de alemanes, fue alemanes e ingleses se juntaron y firmaron juntos, hicieron la solicitud juntos. Es decir, sí había encuentros también entre los diferentes grupos migratorios en Mazatlán y a nivel privado también, incluso llegó a darse algunas alianzas matrimoniales de descendientes de alemanes con descendientes de ingleses o de norteamericanos sobre todo. Y se dio este fenómeno, muchos, eh, sobre todo cuando estalla el tiempo prerevolucionario, todo este tiempo complicado del fin del porfiriato, inicio de la revolución, muchos migrantes y familias migrantes sinaloenses se van a Estados Unidos, ¿no? Porque ya conocían la experiencia, muchos de ellos habían llegado principalmente de San Francisco, habían llegado de Los Ángeles
y ante este tiempo complicado en México, se van a Estados Unidos, que es otro de los temas que tengo en perspectiva. ¿Qué pasa en la frontera? ¿Qué pasó en estos movimientos migratorios, sobre todo con los alemanes en la frontera? Pero se dio mucho eso. Se casan descendientes de norteamericanos y de alemanes, fundan familias en México, pero al inicio o antes del inicio de la revolución, muchos deciden instalarse en los Estados Unidos. Gracias. Muchas gracias a todas y a todos.